Mateo capítulo 28, el Evangelio de Mateo capítulo 28. Y vamos a leer solamente el versículo 10 de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 10. Mateo 28, 10. Dice la Escritura: Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Amén. Padre bueno y Dios eterno, te damos muchas gracias por este tiempo en esta mañana. Y pedimos, Señor, el control de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que podamos comprender, Señor, y podamos tener una meditación y una reflexión de tu palabra que nos conduzca, Señor, a cada día tener una firme convicción en cuanto a la grandeza de tu obra a nuestro favor, Señor. Padre, te pido para que en este momento sea tu Espíritu Santo enseñándonos y guiándonos a toda verdad, porque tú eres verdad y tu palabra es verdad, Señor. Y toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice ese verso 10, entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. El título de la enseñanza de esta mañana, basado en este pasaje y el tema y el asunto relacionado con estos días, es acerca de la resurrección de Cristo, y el título es: Él vive y reina con autoridad. Él vive y reina con autoridad. Y quiero que tengamos como tema principal para toda la enseñanza que el Cristo resucitado nos invita a vivir confiados bajo la cobertura de su reinado. Ese Cristo resucitado nos invita a vivir confiados bajo la cobertura de su reinado. Los 4 evangelios narran la resurrección de Cristo de forma amplia, y cada uno añade detalles esenciales que hacen de ese suceso algo muy especial. Pero sin lugar a dudas que en todos los relatos asoma de forma asombrosa una característica muy particular. En los 4 relatos de los evangelios hay una característica muy especial, y es la incredulidad de quienes no habían sido testigos directos aún del hecho y solamente recibían de otros la noticia. Y posiblemente la resurrección sea abordada desde diferentes ángulos, pero es llamativa esa actitud cuando hablamos del asunto. Y no es mi impresión, más bien es mi convicción, que uno de los mayores problemas que se tiene en la fe cristiana es la forma sobrenatural con la que Jesús vino a este mundo, y la forma sobrenatural también con la que Jesús se fue de este mundo y partió de este mundo. 2 acontecimientos esenciales de nuestra fe: la encarnación y la resurrección. Y precisamente nos cuesta entenderlo, porque ambos son actos totalmente divinos, sobrenaturales, espirituales, alejados de la lógica humana y terrenal. Y así debemos verlos. Y no por eso dejan de ser acontecimientos auténticos y reales. Y entonces necesitamos despojarnos un poco de nuestra incapacidad, nuestra limitación humana, y acercarnos al asunto con los ojos de la fe, entendiendo que este acontecimiento tiene una relevancia crucial en nuestras vidas, y que es un asunto que requiere de una mayor atención de parte nuestra, y no verlo de una forma mística, ritual o ceremonial, como se observa en la mayor parte del pueblo cristiano. Por el contrario, la comprensión y la convicción de la importancia de este hecho proporciona legitimidad a nuestra fe y nos conduce a vivir confiados y con una esperanza firme en el Salvador. Es por eso que hoy hablaremos de la resurrección de Cristo,
y trataremos 3 puntos importantes en cuanto al acontecimiento. Y vamos a basar nuestra meditación en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, donde leyeron nuestros hermanos hace un momento, del versículo 1 al versículo 12, que está allí descrito ese pasaje. Y como les dije hace un momento, en los 4 evangelios está narrado este acontecimiento tan especial para nuestra fe. Y en Lucas capítulo 24, del versículo 1 al versículo 5, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? La costumbre judía y también en todo el territorio oriental era el embalsamiento de los cuerpos usando especias aromáticas. Y no deja de ser relevante el hecho de que sean las mujeres quienes reciben la primicia de esa noticia de la resurrección de Cristo. A estas mujeres se les aparecen 2 varones de vestiduras blancas, resplandecientes, que les hacen una pregunta muy puntual. Verso 5: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esta es una pregunta que bien podemos seguir haciendo hoy a todos los cristianos. Esas mujeres eran mujeres piadosas, creyentes, y a ellas es la pregunta. No es pregunta que se le está haciendo a incrédulos, a hombres no piadosos. Esas mujeres piadosas, creyentes, a las que se les pregunta y se les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Por eso esta pregunta también es oportuna para nosotros hoy. ¿Por qué buscar a Cristo en religiones, en ceremonias, en ritos, en solemnidades, en filosofías, en teologías confusas y llenas de palabrería, que solo son asuntos de hombres mortales? El verso 6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Y esto para darnos a entender que Cristo no está en la superficialidad humana, se ha elevado por encima de todo ello, porque no pertenece a este mundo. Y eso es algo que hace grande este acontecimiento de la resurrección, porque trasciende al más allá y abre una puerta que nunca antes se había conocido, un camino diferente que conduce al escape definitivo de un mundo plagado de desdicha y de corrupción. Es el milagro de la resurrección, es la esperanza de nuestra liberación. Y vamos a ver entonces 3 aspectos de este asunto y de la resurrección que están aquí en Lucas 24. Y el primer aspecto que encontramos es que la resurrección de Cristo fue un acontecimiento real. La resurrección de Cristo fue un acontecimiento real. El versículo 6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. La resurrección de Cristo es uno de los acontecimientos más importantes de la fe cristiana. Los profetas antiguos testamentarios lo anunciaron. El mismo Jesús se encargó en varias oportunidades de hablar del asunto cada vez que hablaba de su muerte. Y el apóstol Pablo fue de los escritores del Nuevo Testamento que más hizo referencia al respecto. De hecho, en un capítulo extenso, en su primera carta a la iglesia de Corinto, Pablo explica la importancia de la resurrección de Cristo en todo el capítulo 15, al punto de afirmar en 1 Corintios, vamos en 1 Corintios capítulo 15, por favor, 1 Corintios capítulo 15,
versículo 14. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Al punto de afirmar Pablo, hablando de la importancia de la resurrección de Cristo, dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Y esta afirmación necesitamos tomarla con la atención que requiere, debido a la influencia directa que tiene en el proceso de salvación de todos los hombres. Porque el mismo apóstol Pablo da una razón muy particular y contundente. Y el capítulo 15, el versículo 17 dice, y si Cristo, versículo 17, y si Cristo también no resucitó, vuestra fe es vana. Y añade algo, una razón, aún estáis en vuestros pecados. Si la resurrección de Cristo no es un acontecimiento real, tendríamos el asunto del pecado sin resolver. Estaríamos en la misma posición de todas las filosofías y religiones humanas distintas al cristianismo. En todas las culturas, en todos los tiempos y en todas las edades, el ser humano ha buscado huir del monstruo pecaminoso que habita en su propio cuerpo. El hombre busca su redención, quiere ser rescatado, quiere ser liberado, quiere alcanzar un estado diferente. Es como si alguien nos hubiese puesto en un cuerpo pecaminoso con el cual no logramos acostumbrarnos, porque nos lastima, nos hace daño, nos hiere y es incapaz de curarse a sí mismo. Por eso hemos recurrido a la religión, por eso hemos recurrido al pensamiento profundo, a la filosofía, al hedonismo, a la búsqueda del placer. Ahora el ser humano se encuentra en la etapa de la negación. Niego que soy hombre, niego que soy mujer, intento crear mi propio género, quiero escapar de mi propio yo. La vida humana es una tragedia existencial hasta que conocemos a Cristo. De pronto todo tiene sentido y la vida tiene propósito. Sabemos que estamos de paso, que no pertenecemos a este mundo y que la puerta de salida es la resurrección. Por eso Pablo señala la importancia y la realidad de la resurrección. Es el escape definitivo del pecado. Pero si no hubiese resurrección, nuestra tragedia continuaría y seríamos doblemente miserables y dignos de toda lástima, porque además de nuestra tragedia con el pecado, se sumaría la tragedia de haber creído en un Cristo muerto, que se quedó en una tumba y sin nada que ofrecer. Por eso, primero los Corintios 15, del versículo 17 al versículo 22 dice, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, escuche bien, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice el apóstol Pablo. Y este hecho tan real nos asegura nuestro futuro eterno. El verso 21 y 22 lo dice claramente, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos morimos a causa del pecado, pero en Cristo todos vivimos en virtud de su resurrección.
Y si su muerte es real, también es el hecho de que la tumba está vacía y Él vive y reina con autoridad, es real. La resurrección de Cristo es tan real como su muerte y tan real como su inminente regreso. Por eso esto nos lleva a un segundo aspecto del asunto de la resurrección, y es que la resurrección de Cristo fue un acontecimiento anunciado. No solo fue un acontecimiento real que sucedió y que tuvo una razón o unas razones importantes para suceder, sino que la resurrección de Cristo fue un acontecimiento anunciado. Y Lucas capítulo 24, versículos 6 al 8 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Son muchos los pasajes bíblicos que en boca de los profetas anuncian la resurrección de Cristo o anunciaron la resurrección de Cristo. De hecho, los apóstoles, en defensa de su fe, apelaron a estos textos o a estos pasajes para dejar claridad de la resurrección del Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 22 al 32, Hechos capítulo 2, en aquel famoso discurso del apóstol Pedro, abriendo la predicación del Evangelio, en Hechos capítulo 2, del versículo 22 al versículo 32, encontramos un relato que voy a leer rápidamente a favor de ustedes. Dice Hechos 2, 22: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por medio de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y aquí está la apelación de Pedro y cómo argumenta él su discurso basándose en una profecía del Antiguo Testamento, versículo 25, porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y en mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro, como un buen predicador del Evangelio, acudió al Antiguo Testamento para dar credibilidad y sustento a su argumento en cuanto a la resurrección de Cristo. Es en el Salmo 16, donde el rey David fue usado por el Espíritu Santo para anunciar que el Mesías moriría, pero que también resucitaría. Y no quiero usar otro texto, quiero usar también otro texto que en particular me conmueve mucho por el significado que tiene.
y que de alguna manera es usado para hablar del sufrimiento y de la muerte de nuestro Salvador, pero que en realidad es una evidencia ciertísima del anuncio de su gloriosa resurrección. Y quiero que vamos a el libro del profeta Zacarías, capítulo 13. Zacarías, capítulo 13, versículo 6. Zacarías 13, versículo 6. Este texto es usado generalmente para hablar de la pasión y del sufrimiento de Cristo. Pero realmente lo que enseña este texto es que nos presenta una evidencia contundente de un Cristo resucitado. Zacarías 13, versículo 6. Dice el versículo 6 de Zacarías 13: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. El libro de Zacarías es muy rico en detalles importantes en cuanto al Mesías. De los profetas menores, este libro es el más mesiánico y apocalíptico, y su contexto está en el escenario ideal para ello. Israel había regresado de la cautividad babilónica, y la alegría del retorno se veía opacada por la tristeza de la desolación y la incertidumbre del pueblo, o que tenía el pueblo en cuanto a su futuro. Prácticamente estaban con la sensación de un nuevo comienzo que contrastaba con la pérdida de las esperanzas de ser una nación grande y un reino superior en toda la tierra. Es por esta razón que el propósito de este libro es que Dios, a través del profeta, quiere llevar consuelo al pueblo y que fijen sus esperanzas en el Mesías prometido. Ahora que sus fuerzas y que su vigor no está y ha sido vulnerado, solamente pueden fijar su esperanza en el Mesías. Ya ellos no confían en su ejército, ya ellos no confían en su fuerza, ya ellos no confían en su reino poderoso, porque sufrieron un duro golpe. Están regresando, están nuevamente tratando de reconstruir su pasado y su historia, pero están con temores, están llenos de pecado también, de angustia. Han traído de Babilonia una serie de prácticas y una serie de modismos totalmente contrarios a su fe. Pero el Señor, en su misericordia, levanta un profeta como Zacarías para llevarles un mensaje de esperanza en medio del dolor y el sufrimiento, no solo producto de lo que les ha sucedido, sino también producto de la misma tragedia de su pecado. Por eso los versículos 9 y 10 del capítulo 9, vamos un momento a Zacarías, capítulo 9, versículos 9 y 10, son quizás esos dos versículos, los versículos claves de todo el libro de Zacarías. Y dice Zacarías 9, 9 al 10, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Este Mesías que se anuncia aquí ha de morir. Y en la parte final del libro, en los capítulos 12 y 14, hablan directamente, o se habla directamente a la nación de Israel. El capítulo 12 inicia diciendo, profecía de la palabra, Zacarías 12:1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho.
Notemos que se está dirigiendo directamente a la nación, al pueblo de Israel. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Es a ese pueblo al que el Señor quiere darle ese consuelo con relación al Mesías, al Salvador. Por eso el capítulo 13 también, que está hablando de lo mismo, el versículo 1 empieza a introducir algo más íntimo para la nación. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia, dice el Señor. Anuncia un manantial abierto, y ese manantial abierto es Cristo el Salvador. Son los ríos de agua viva que fluyen de la fuente eterna de la salvación que Dios trae con su perdón. Esa es la única esperanza de la nación. Eso que le está anunciando el profeta allí no es el poderío económico y militar de un gobierno y un estado moderno fundado sobre el engaño, el oportunismo y la barbarie. Solo habrá un auténtico retorno y una restauración definitiva y final de Israel solamente cuando el Mesías venga a libertarlos. Es lo que parece que nadie es capaz de interpretar en los anuncios proféticos del regreso de Cristo. Pero es la única esperanza que tiene la nación y que tiene el mundo entero también. Y a este Mesías, a este grandioso y glorioso Mesías, en el capítulo 3, en el versículo 6, le preguntan, ¿qué heridas son estas con tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. De manera que lo que podemos ver en este texto, el versículo 6, es un Cristo resucitado, que tiene unas heridas como evidencia de que sufrió una muerte, pero que está vivo y de pie. Pero su respuesta es conmovedora. Él dice, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Qué hecho más contundente en cuanto a la capacidad humana para la maldad? ¿Cuánto desprecio somos capaces de expresar a otros? ¿Cuánto dolor somos también capaces de causar a otros? Y si a Dios mismo lo tratamos de esta manera, ¿qué más queda esperar de los hombres? Dice el Señor, fui herido en casa de mis amigos. Esta es una expresión conmovedora. Definitivamente la gracia de Dios es inmensamente superior a nuestro pecado. Y aquí el Cristo resucitado lo demostró. Y este es el punto al que quiero llegar. Que la resurrección, más que anunciarse como un hecho que en efecto sucedería, se anuncia como una expresión de la misericordia y el perdón de Dios. Ellos me hicieron estas heridas, pero yo los he perdonado y vengo a libertarlos. Parece que es lo que está diciendo el Señor allí. Amado hermano y amigo, tus pecados han herido a Dios, lo han ofendido, pero Él ha resucitado para ofrecerte su perdón. Es por eso que este asunto tiene una importancia maravillosa en cuanto a uno de los grandes propósitos de la resurrección, que no solamente fue un hecho real, sino que también fue un hecho, un acontecimiento anunciado, pero que en tercer lugar vamos a ver que la resurrección de Cristo fue un acontecimiento necesario. Lucas capítulo 24, versículo 7, dice, Lucas 24, 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Era necesario que Cristo fuera entregado en manos de hombres pecadores. También era necesaria su muerte y aún más necesaria su resurrección. Su muerte fue necesaria
porque era la única manera de redimirnos del pecado. Fue necesaria porque solamente un sustituto perfecto podía morir y expiar definitivamente el pecado de los hombres. Hay quienes por estos días, conmovidos un poco, así como dice Isaías 53, es fascinante cómo describe a la perfección no solamente el sufrimiento del Mesías, sino el comportamiento humano y la reacción nuestra. Dice, nosotros le tuvimos por herido de Dios, por abatido. Por estos días la gente ve las películas, ve lo que sucedió con la pasión y el sufrimiento de Cristo y se conmueve. Pero es cosa de unos días solamente. Y la gente se conmueve y algunos alcanzan a expresar y a decir, debí ser yo la persona que colocaran en esa cruz, porque yo sí soy culpable. Y esta expresión es buena hasta el punto del reconocimiento del pecado, pero es ingenua en la comprensión de la magnitud del pecado, porque ni nuestra propia muerte sería suficiente para satisfacer la justicia divina. Por eso se requirió de semejante Salvador. Solamente la muerte de un cordero sin mancha puede expiar a los malvados hombres, el justo por los injustos. Por eso fue necesaria su muerte, y así de necesaria es también su resurrección. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 25. Hablando de Cristo también, el versículo 25 de Romanos 4 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Al final, la resurrección es la que otorga la justificación. La resurrección de Cristo es necesaria porque sella y garantiza nuestra justificación. Pero hay otra cosa necesaria también en cuanto a la resurrección, y es la necesidad que ahora tenemos nosotros todos de anunciar las buenas nuevas de salvación. Era necesario que el Cristo fuese entregado, era necesario que el Cristo muriera, era necesario que el Cristo resucitara, y ahora es también una necesidad que nosotros seamos portadores de esas buenas nuevas de salvación. Por eso Lucas 24:9 dice, Lucas 24:9, nuevamente vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 9, dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Cuando las mujeres fueron testigos del hecho más glorioso que jamás habían visto, no se quedaron calladas, no se guardaron la noticia. ¿Qué hicieron? Fueron a dar las buenas nuevas. Ahora la pregunta, ¿qué vas a hacer tú ahora que estás convencido de la verdad de la resurrección de Cristo? Pero hay algo más en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, ya para terminar. Mateo capítulo 28, y con esto ya estoy terminando. Mateo 28, versículo 10, dice, Mateo 28, 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. He querido pensar en este texto y pensar en el texto de Zacarías 13:6. La forma como el Señor nos trata a nosotros. Allá dijo, en casa de mis amigos fui herido. Y ahora aquí dice, vayan a Galilea,
dad las nuevas a mis hermanos. Nos llama amigos, nos llama hermanos. ¿Cómo llamas tú al Señor? ¿Cómo llamamos nosotros al Señor? ¿Qué significa el Señor para nosotros? Por eso la resurrección de Cristo es necesario anunciarla como una buena nueva, por el hecho que podemos vivir confiados que Cristo vive y reina con autoridad. Que no se nos olvide eso. Cristo vive y reina con autoridad. Eso nos llena de confianza, que nuestros pecados han sido perdonados, pero también nos da la esperanza de saber que Él vendrá por nosotros. Amén. Padre bueno y Dios eterno, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por tu inmensa bondad con nosotros. Porque no merecemos, Señor, tanta bondad y misericordia, tanto amor tierno y compasivo, Señor. Padre, queremos expresar delante de ti, Señor, y decirte, Padre, que nosotros a cada instante y a cada momento estamos actuando totalmente contrario a lo que tú, Señor, has hecho en nuestro favor. Por eso reconocemos, Señor, que es tu gracia, que es tu misericordia y que es tu bondad la que nos ha limpiado de todo pecado, la que nos puede y nos ha abierto un camino y un acceso directo hacia ti, Señor. Que nuestra comunión contigo, Padre, está basada solamente y única y exclusivamente en la obra perfecta de Cristo, Señor. Por eso, también ahora que vamos a participar de la cena y vamos a conmemorar tu muerte, vamos a hacerlo con gratitud, con gozo, con alegría, porque también, Señor, anunciamos tu venida, tu regreso. Y esa venida tuya y ese regreso tuyo, Señor, significa la liberación definitiva de este cuerpo de muerte que nos asedia cada día. Padre, te pedimos, Señor, que tu gracia, que tu bondad continúe en cada uno de nosotros y que nos permita siempre permanecer humillados delante de ti, Señor. Que nada ni nadie, Señor, nos haga pensar otra cosa, sino solamente pensar en que solo tú eres digno de toda honra, de toda gloria y de toda adoración, Padre. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.